Si pensamos en un coche moderno, lo primero que nos viene a la mente es, pues, una máquina, ¿no? Metal, ruedas. Pero la realidad es, muchísimo más compleja. Es que, en el fondo, es una auténtica maravilla tecnológica con una especie de sistema nervioso secreto que lo controla absolutamente todo. Y es que claro, con cada nueva función que se añade para mejorar la seguridad, la comodidad o el rendimiento, pues la complejidad de los coches se ha disparado. Cada sistema, desde los frenos ABS hasta el climatizador, necesita comunicarse con los demás y eso crea un desafío enorme. Y es justo aquí donde los ingenieros se toparon con un problema. Pero un problema gigantesco, una auténtica pesadilla. Vamos, que amenazaba con frenar en seco toda la innovación en el mundo del motor. Es que es increíble ver esto. La cantidad de cable físico en los coches empezó a crecer de forma exponencial. O sea, estamos hablando de que en solo 35 años se pasó de tener unos 200 metros de cable a casi 2000. 2 kilómetros de cable. Una maraña de cables tremenda, pesada, carísima y lo peor de todo, muy poco fiable. Y claro, este caos de cables tenía consecuencias muy serias. Primero, más peso. Y más peso, pues significa peor consumo de combustible. Así de simple. Segundo, más conexiones, lo que se traduce en muchísimos más puntos donde algo podía salir mal. Y ya ni hablemos de lo que suponía para los fabricantes y los mecánicos. Trabajar con estos sistemas se convirtió en una locura, cada vez más difícil y más caro. Estaba claro que hacía falta una solución, pero una solución radicalmente distinta. Así que vamos a ver ahora cómo una idea de lo más ingeniosa cambió la ingeniería del automóvil para siempre. Y esa solución tiene un nombre: multiplexado. La idea en el fondo es muy simple, pero a la vez es revolucionaria. A ver, en lugar de que cada componente del coche tenga su propio cable para hablar con otro, ¿y si hacemos que todos compartan una única carretera de comunicación? ¿Una sola línea para todos? La mejor forma de entenderlo es con una analogía. Pensemos en el sistema de cables de antes como si tuviéramos cientos de teléfonos, cada uno con su propio cable para conectar a una persona con otra. Un lío tremendo. El multiplexado, en cambio, es como si pusiéramos a todo el mundo en una única llamada de conferencia. Todos están en la misma línea, pueden hablar y escuchar por turnos. Mucho más eficiente, ¿a que sí? Pues bien, esta especie de autopista digital de la información tiene un nombre oficial, el que se convirtió en el estándar para toda la industria: el bus CAN, que viene del inglés Controller Area Network. Vale, ya tenemos el concepto. Ahora vamos a meternos de lleno en cómo funciona esta conversación digital en un coche de verdad, con un ejemplo práctico. Vamos a imaginar el sensor de temperatura del motor, el ECT. Antes, en el sistema antiguo, si el cuadro de instrumentos necesitaba saber la temperatura para la aguja y el climatizador también la necesitaba, y la propia centralita del motor, por supuesto, pues el sensor tenía que tener un cable para cada uno de ellos. Un cable para el cuadro, otro para el clima, otro para la centralita. Un jaleo, vamos. Pero claro, con el bus CAN, la cosa cambia por completo. Es todo mucho más elegante. El sensor envía la información una sola vez. ¿A quién? Al módulo de control del motor, al PCM. Y este módulo, a su vez, lo que hace es publicar esa temperatura en la red, en esa carretera común. A partir de ahí, el cuadro de instrumentos la coge para mover la aguja, el climatizador la usa para sus cálculos y un módulo que no tiene nada que ver, como el de la puerta del conductor, pues simplemente la ignora, no le hace caso. Es eficiencia en estado puro. Ojo, que no todas estas redes son iguales. Igual que los edificios pueden tener distintos diseños, las redes de los coches también tienen diferentes estructuras. Vamos a ver un poco por encima cómo se organizan estos planos, que en el mundillo se conocen como topologías. Aquí tenemos dos de los diseños más comunes. A la izquierda, la topología lineal, que es básicamente como una columna vertebral, un cable principal del que van saliendo conexiones a cada módulo. A la derecha está la de anillo, que como su nombre indica, conecta un módulo con el siguiente hasta formar un bucle cerrado. Cada una, por supuesto, tiene sus pros y sus contras en temas de fiabilidad y de coste. Además, dentro de estas redes a veces hay una jerarquía. No todos los módulos son iguales. Y esto nos lleva a un concepto muy interesante, la configuración maestro-esclavo, donde un componente, básicamente, da las órdenes. El ejemplo perfecto para entender esto es cuando abrimos el coche con el mando. La señal del mando llega al módulo de la puerta del conductor. En ese momento, ese módulo se convierte en el maestro. ¿Y qué hace? Pues abre su propia puerta, claro, pero a la vez envía una orden a través de una pequeña red a los otros módulos de las puertas, que serían los esclavos, para que se abran también. Sencillo y eficaz. Pero a ver, ¿qué pasa cuando en un coche tenemos redes que son muy distintas entre sí? Porque claro, la red que controla el motor no necesita la misma velocidad que la del sistema multimedia, por ejemplo. Pues para solucionar esto, para que puedan hablar entre ellas, existe una pieza clave, el módulo pasarela, o como se le conoce en inglés, el gateway.
Su función es literalmente la de un traductor. Pensemos en un ejemplo que hemos vivido todos. La red del motor, que es más lenta, sabe a qué velocidad va el coche. Y la red de infoentretenimiento, que es mucho más rápida, quiere saber esa velocidad para hacer algo muy típico, subir el volumen de la música automáticamente cuando vamos más rápido. Pues bien, el gateway es el que coge el dato de la velocidad de la red lenta, lo traduce y se lo pasa a la red rápida para que pueda usarlo. Así de fácil. Muy bien. Hemos visto un montón de teoría, de topologías, de maestros y esclavos, pero ¿por qué es tan importante todo esto? Vamos a centrarnos ahora en el impacto real, en los beneficios tangibles que esta tecnología tiene para cualquiera. El resumen es que el multiplexado lo cambió literalmente todo. Permitió hacer coches más ligeros y, por tanto, más eficientes en consumo, también más fiables. Fue lo que hizo posible que hoy tengamos sistemas de seguridad tan complejos como el ABS o los airbags, que necesitan una comunicación interna rapidísima. Y algo fundamental, simplificó una barbaridad el diagnóstico de averías. Es que antes, encontrar un fallo eléctrico era una auténtica pesadilla. Era como buscar una aguja en un pajar de cables. Ahora, gracias a que toda la comunicación está centralizada, un mecánico solo tiene que conectar su máquina de diagnostics al famoso puerto OBD2 y ¡listo! Puede hablar con todo el coche a la vez y ver qué sistema está fallando. Claro que esta tecnología no apareció de la noche a la mañana. Fue algo progresivo. El puerto OBD2, que se hizo obligatorio en el 96, fue como la primera piedra. Ya para el 2003 muchos fabricantes lo estaban usando, y el gran salto fue en 2008, cuando se hizo obligatorio en mercados tan importantes como el de Estados Unidos. A partir de ahí ya no hubo vuelta atrás. Y no estamos hablando de una mejora pequeña, ni mucho menos. Como bien apunta nuestra fuente, Autoavance, el salto fue gigantesco. Estamos hablando de una velocidad de comunicación que era entre 50 y 100 veces más rápida que lo que había antes. O sea, fue un cambio de paradigma absoluto. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Si hemos dicho que el Buscan y estas redes son, en esencia, el sistema nervioso del coche, el sistema que permite que todas las partes hablen entre sí, la pregunta que queda flotando es, ¿qué va a pasar cuando este sistema nervioso, que es la base de los coches autónomos y eléctricos del futuro, empiece a pensar por sí mismo, cuando empiece a tomar sus propias decisiones?